Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Ahí me disculpan descontrol, quizás cansancio, no sé. Según yo ya estaba escuchando los coritos, pero no le había puesto la pantalla correcta. Pero gracias a Dios estamos aquí reunidos. Solo veo algunos. Dios los bendiga a todos. Allá en Colombia, la hermana Marina Cárdenas, la hermana Julita, el hermano Martín, la hermana Virginia Matos, la hermana María Nel. Bienvenidos, pasen adelante y siéntanse como en su casa, como siempre. Dios es grande y poderoso porque Él es el que hace toda la obra. Él es el que hace todas las cosas. Y vamos a ir, hermanos, al Salmo 36. Vamos a ir al Salmo 36. Vamos a ir al Salmo 36 para leer una de sus... Aquí están unos versículos, parte del tema del día de ahora. Aunque este es sobre la misericordia de Dios. Hay unos versículos que hablan sobre todo lo que hace Él en el mundo, ¿verdad? Y vamos a, entonces, para aprovechar el tiempo, a leer su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El malo no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Palabra de Dios, que sea con nosotros. Padre, Señor bendito, glorificado Señor, te rogamos a ti, Padre amado, que seas tú, Señor santo, bendiciendo este tiempo, Señor. Seas tú en nuestro corazón, Señor, pero antes que nada, límpianos de toda maldad, de todo pecado, de todo mal pensamiento, de toda mala intención, Señor, de toda falta de temor hacia ti, Señor santo. Límpianos, cúbranos, protégenos con tu Espíritu Santo, Señor. Por esa sangre preciosa que derramó Jesucristo ahí en la cruz, Padre Santo, te lo pedimos. A ti, Señor amado, te rogamos, Padre Santo, bendito Señor, que seas tú con cada uno de los que se conecten, Señor, o que lo vean, Señor, en otro tiempo este mensaje, Padre Santo. Pero que seas tú glorificado y que seas tú, Dios mío, en nuestros corazones, como siempre, para que tú nos edifiques, para que tú nos des de tu palabra sólida, Señor, en nuestro cuerpo, que sea alimento. Que sea, Señor, para que tú nos consueles, para que tú nos llames la atención, para que tú nos exhortes también, Señor, para que despiertes nuestros oídos del corazón, Señor, a tu palabra,
y seas tú glorificado, Señor, porque a ti es que venimos, Señor, en este tiempo a glorificarte, a alabarte y escuchar de tus enseñanzas, Señor, principalmente a mí, Señor. Bendice a cada uno de todos, Señor, y que tu palabra se atesore en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Pues mis hermanos, el tema de ahora es parte de, quizás ya lo han oído ustedes, esto que se le llama la providencia de Dios. Y como ven aquí en los numerales 1 y 2, estos son términos que busqué en la internet, a lo que se refiere que es providencia, porque a veces solo lo oímos la providencia, pero a veces no sabemos a qué se refiere. Y dice que la providencia es el cuidado del mundo y los hombres que los creyentes atribuyen a Dios, aunque algunos términos lo ponen aquellos que tienen una creencia divina, ¿verdad? Pero nosotros conocemos que todo se le atribuye a Dios. Dice el número 2, es una medida que se toma para lograr un fin determinado, para prevenir o remediar un daño o peligro. Ese es como como proveer, ¿verdad? Como una provisión o prevención, ¿verdad? En sí la palabra. El término bíblico es más que todo el siguiente, dice, es el Dios amoroso que cuida lo que ha creado, dice. Eso se determina que es el continuo cuidado de Dios por su creación y su pueblo. A eso se le llama en términos doctrinales, ¿verdad?, su providencia. Pero ven aquí lo que se refiere al continuo cuidado de Dios por su creación y su pueblo. O sea, está hablando desde el tiempo en que creó este mundo, en que ha tratado de llevar al hombre que sea obediente, que se aleje del mal, que se aleje del pecado, ¿verdad? Y para que no caiga, pues, para que no caiga el hombre, y siempre ha tenido ese cuidado desde el principio de la creación de las cosas. Y para eso vamos a ver unos versículos, aquí como dice en Génesis 1, en Génesis 1:1, que es el principal. Podemos ver acá nosotros que aquí se refiere en su primer versículo que Dios creó los cielos y la tierra, dice, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí lo importante, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios, ¿verdad?, su Espíritu Santo estaba ya en la faz de las aguas, y no existía nada. Sin embargo, Dios estaba allí porque Él ya empezaba a tener cuidado de todas las cosas, como Él ha hecho desde antes, prácticamente desde antes que creara todas las cosas, que creara la luz, que creara la tierra, ¿verdad? Porque dice aquí que no había tierra seca, pues, ¿verdad? No había nubes, no había lluvia, no había nada de creación. Y aquí ya está él teniendo cuidado de toda su obra, de todo lo que Él existía. Recuérdense que existía un cielo donde Él estaba con sus ángeles, pues, ¿verdad? Pero lo que Él creó acá, ya existía su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, y todavía no había creado esta tierra. Ahora vemos aquí que esta providencia puede ser tomada en tres partes. Esta primera, que se le podría llamar una protección, ¿verdad?, o un cuidado que Dios ha tenido en su plan, en su gran arquitectura, ¿verdad?, en su gran diseño, en su gran amor, ¿verdad?, que ha sido Él el único por todas las cosas que se sostienen por Él. Número 2 sería la prevención, que sería la provisión, ¿verdad?, el suministro de todas las cosas. Y en este suministro, esta provisión, no solamente lo tomamos nosotros en cuenta en cuanto a las cosas materiales o en las cosas, por decir, de alimento, o así como el aire, ¿verdad?, que lo necesitamos para respirar, o el agua,
sino que también incluye las cosas espirituales que vienen solamente a través de la fe de Él, ¿verdad? Porque no es nuestra fe, sino que la fe que Él en su grandeza, en su poderío, en su misericordia, Él transmite su fe, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Y esa es la fe en la que nosotros nos aferramos. En el número 3 sería como esa administración por parte de Él o ese reinado, ¿verdad? Ese gobierno que Él quiere que nosotros participemos, ¿verdad? Ya sea actual o ya sea en esa promesa que nos en esa promesa que nos ha, por decir su palabra redundante, prometido de una vida nueva, ¿verdad, hermanos? Y aquí en el número 1 pongo un ejemplo de lo que está hablando de su cuidado y protección. En el Salmo 36 dice en el versículo 5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, dice, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y esto en el Salmo 36 es parte de lo que habíamos leído, ¿verdad? Y ven a ustedes que él incluso aquí menciona que al hombre, tanto como al hombre como al animal conserva, y eso se refiere a todas las cosas que el hombre necesita, así como también necesita las cosas el animal, como dijimos, como los ejemplos anteriores. Ahora bien, nosotros tenemos como mucha más dependencia en espíritu de Dios, ¿verdad? Porque los animales solo tienen un alma viviente, pero el hombre tiene, aparte del alma, tiene ese espíritu en el que está conectado con Dios. Y entonces así vemos nosotros que incluso nosotros podemos comprender la misericordia que tiene Dios con nosotros, ¿verdad? Y aquí, como dice en su versículo 5, hasta los cielos llega tu misericordia, porque no solamente es hecha aquí en la tierra, sino que también existe en el cielo, ¿verdad? Y de allí parten todas las cosas donde está Él, aunque Él supuestamente, o lo que dice su palabra, no supuestamente, sino que es real de que Él está en todos los lugares, pues Él está en todas partes, Él está en todo momento, ¿verdad? Porque Dios, tanto así como en el cielo como en la tierra. Fíjense que en el Salmo 34, en el versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. El pobre clamó y lo oyó Jehová, dice, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí vemos nosotros que si nosotros clamamos a Dios, ¿verdad? Él tiene esa grandeza, esa gran misericordia, ese poder de oír todo al mismo tiempo. Y oye nuestro clamor, Él oye nuestras necesidades, Él oye incluso de lo que nosotros tenemos miedo, ¿verdad? En cuanto a todas las cosas, el miedo de que si tú te puedes dormir tranquilo en la noche, pero si uno está confiado en Él, ¿verdad? Aquí dice en su versículo 7, Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? Y uno puede irse confiado a dormir tranquilo, y sabemos de que si suceden las cosas es porque Él tiene un propósito en todo con respecto a cada quien. Y eso lo podemos ver nosotros, incluyendo que suceden cosas a los que creen en Él, los cristianos, incluso a los que no creen en Él. Todo tiene un propósito, tiene Él un su plan, como dije, ¿verdad? Una arquitectura en todo su diseño. Y nosotros no podemos decir, ¿y por qué entonces al malo tiene tanta suerte, o tiene tanta riqueza, o tiene tanto poder,
o a él no le sucede nada, o no se muere, y a nosotros que creemos en él nos suceden estas enfermedades, me tuve un accidente, estoy enfermo, etcétera, etcétera. Y nosotros no tenemos ese, por decir, no podemos cuestionar a Dios el porqué de las cosas, porque Él sabe el por qué hace las cosas, Él sabe por qué permite las cosas. Y nosotros debemos confiar en Él, en el que Él tiene el control de todo. A esto puedo decir yo de que no podemos decir nosotros temer a las cosas, ¿verdad? Y más confiar en todo lo que sucede. Es como tener ese temor a los que han pasado un temblor, un terremoto, y están queda aquello plasmado en la mente, ese trauma del temor, o cuando se ha tenido un accidente de tránsito, o una enfermedad grave que le da ese temor de que no vuelva a suceder esa enfermedad grave, ¿verdad? En algún órgano interno. Y yo me refiero a esas grandezas que vemos en Dios, como Él sacude la tierra y los terremotos, por ejemplo, o los tornados, o esos huracanes, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, uno sabe de que está confiado de que Dios está, como dice su versículo 7, el 34, ¿verdad? Que Dios acampa alrededor de los que le teman. Y si yo me voy confiado a dormir tranquilo, si llega a pasar algo es porque Él tiene un propósito en todo, pero yo voy con esa confianza de que por lo menos yo sé que Él está pendiente de mí, ¿verdad? Y me puedo ir acostado. Y cuántas desgracias no han pasado, la gente se va a dormir, puede suceder un incendio, se pueden incluso haber un escape de gas en alguna casa, y pueden incluso hasta morir sin sentir de que se han quedado sin el oxígeno. Y esto me viene a la memoria que yo he dado varias veces este testimonio de que yo puse unos frijoles en una olla de presión cuando viví en el basement, en una casa, en un sótano, en una casa, pero cerré mi cuarto. Y yo tenía que estar despierto a pesar de que esa olla de presión hace el sonido, creo que en Colombia le llaman una pitadora o algo así, por el sonido que hace la presión, empieza a silbar, ¿verdad? Empieza a hacer el sonido. Yo caí dormido porque trabajaba de noche. Entonces sonaba la alarma, pero no la oía en mi gran cansancio, a tal grado de que se consumió el agua. Pero Dios fue grande en protegerme, porque cuando oí el sonido, para mí Dios me despertó. Había una gran humo denso, un humo quemado, o sea, había llegado al grado de no haber agua, sino que todo carbonizado, pero había hecho una niebla de humo, a tal grado de que me pude percatar después de que un montón de arañas que existían ahí en ese sótano murieron por la falta de oxígeno. No había nadie en la casa, no había nadie donde yo alquilaba ese cuarto que hayan oído la alarma, por lo tanto yo solo abrí las ventanas y la puerta y saqué esa olla afuera, ¿verdad? Para que saliera todo ese humo y empezara a llegar. Ellos llegaron ya en la tarde y se dieron cuenta de todo ese olor a quemado. Pero vamos a que Dios me guardó, de que yo no dejé la puerta abierta del cuarto que yo alquilaba, porque si no todo ese humo pudo haber entrado y a lo mejor me pudo haber intoxicado, ¿verdad? Ese es un ejemplo, porque he dado más ejemplos de cómo Dios lo salva a uno en accidentes, o cuando hubo guerra en mi país, ¿verdad? Y otros eventos. Pero lo que quiero decir es que Dios tiene un propósito en todo, y la cosa es reconocer que Dios está alrededor de uno en todas las cosas. Incluso cuando uno está pecando, Dios lo sabe en el momento. Y a nosotros se nos olvida de que Dios está como que fuese una cámara. Si usted entra a un banco o entra a un edificio, siempre hay una cámara, y usted esté pendiente de que está siendo captado,
Entonces de esa misma manera Dios lo conoce todo en tu hogar, ¿verdad? Y así es donde a veces también nosotros creemos que Dios no lo sabe todo y ya conoce nuestros corazones. Y entonces en nuestro corazón debe estar esa imagen de que Dios está observando todo. El problema es cuando uno pierde el temor a Dios. El problema es cuando uno pierde ese temor hacia Dios, porque entonces ya él empieza a fallar a Dios, ya empieza a pecar, ya empieza a olvidarse de lo uno, de lo otro, de orar a Él, pedir por los demás, por la necesidad de los demás, y empieza uno a perder ese contacto con Dios y la misericordia de Él se puede alejar, ¿verdad? Si uno hace a la maldad, como dice aquí en los versículos. Ahora bien, como parte del numeral 2 que habla de su prevención o provisión o suministro, vemos aquí en Génesis 45, versículo 4, un ejemplo dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Recuérdense que esta es la historia de José cuando ya fue vendido, cuando ya reveló ese sueño que tuvo Faraón y lo puso por segundo después de él en todo Egipto, ¿verdad? Y vio que el propósito de que haya sido vendido por esclavo, vendido como sirviente, estuvo en la cárcel, pasó mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? Solo en la cárcel pasó 2 años. Entonces todo ese tiempo él no sale acá, pero él quizás tuvo ese rencor por haber sido maltratado, humillado, vendido, todo por sus hermanos. Pero él entendió el propósito de Dios aquí en acá, que él, como dice aquí en el 5, ahora pues no os entristezcáis, dice, ni os pese de haberme vendido acá, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, dice, ¿verdad? Y esto se refiere de que Dios le reveló de que por eso era el propósito de que él sufriera, de que él fuera golpeado cuando lo metieron a esa cisterna seca, ese pozo seco, ¿verdad? Hicieron el plan para matarlo, fue esclavizado, fue humillado en todo, en cárcel, ¿verdad? Y él siendo inocente en todo, pero él entendió el propósito de Dios que tenía con él para con sus hermanos. Pero así, en su gran misericordia, siempre, a pesar de que estaba en la cárcel, él menciona que Dios estaba con él. Y a veces tenemos esas situaciones en nosotros que no podemos ver el por qué tenemos ciertas situaciones, y Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y aquí vemos un propósito de provisión, ¿verdad? Un propósito de suministro, un propósito de ayuda para su pueblo, porque de ahí es donde iba a crecer todo ese pueblo hebreo, donde iban a salir todas las 12 tribus de Egipto, con mano poderosa de Dios, ¿verdad? Entonces, el número 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Pero si ven acá, todavía de 7 años, todavía solo habían pasado 2. Imagínense que ellos no se hubieran quedado en Egipto, esa gente no hubiera prosperado, quizás hubieran habido muertos entre los de la tribu, por esa gran sequía que iba a haber en toda esa área, ¿verdad? Pero Egipto iba a ser bendecida, porque ahí estaba el propósito de Dios para bendecir a todo ese pueblo que él tenía preparado ahí. Amén, hermanos. Dice en el 7: y Dios me envió delante de vosotros, dice, para preservaros posteridad sobre la tierra. Y aquí va parte de esa profecía, porque ya ve el mensaje, ¿verdad? Dice: para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación, dice. Y esto se refiere a la liberación que va a sufrir después de 430 años, ¿verdad? Eso es el plan de Dios, y eso como que se lo relegó a José, ¿verdad? Dice:
así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y vemos que ese sufrimiento que tuvo José allí fue una bendición para él, aunque él no la vio quizás al principio como bendición, como dijimos. ¿Qué no pasó José? Quizás pasó hambre, sufrió castigo, cárcel, ¿verdad? Esclavitud, pero Dios estaba con él, y a veces nosotros no depositamos esa confianza en Dios a pesar de lo que está alrededor de nosotros. Si ven todas las calamidades, cómo se fueron a acostar estas personas donde se cayó ese edificio en Miami, se fueron a acostar tranquilos y de repente los despertó ese derrumbe, ¿verdad? Y murieron. Solo unos que otros se salvaron, y Dios tuvo un propósito con esto, que se salvaron. Y así vieron imágenes ustedes de esas inundaciones que ha habido en Texas, que ha habido en Nueva York, ¿verdad? De tanta lluvia en Nueva York, y meterse el agua a un nivel alto que cubrían incluso carros en Nueva York. O sea, donde en Texas había caído una lluvia, lo que podría caer en todo un año vino a caer en un par de horas. Y a veces no entendemos nosotros el porqué de las cosas, o el por qué Dios nos protegió aquí, ¿verdad? Y no confiamos en Él. Y ahí es donde nosotros debemos apoyarnos en Dios. Dios permitió esta pandemia, ¿verdad? Por nuestra desobediencia que sufrieron nuestros padres, que hicieron nuestros padres Adán y Eva en el paraíso. Ahí Él maldijo la tierra, ¿verdad? Pero Él también, así como leímos nosotros, de que Él tiene un plan, ¿verdad? Aquí como mencionamos nosotros, que tiene en todo su diseño, Él tiene todas las cosas controladas, ¿verdad? Nosotros podemos verlo diferentemente, pero aquí está hablando de que Él tiene un cuidado y una protección, ¿verdad? Y así Él mismo hace esa provisión. Y desde el principio, desde que el hombre se apartó de Dios, pecando ahí en el paraíso, por ese pecado suceden las cosas ahora. No porque Dios es malo y quiere hacer las cosas a su antojo, ¿verdad? Sino que por esa separación del hombre que tuvo al desobedecerle a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver de que Dios también puso Él de una manera que nunca ha abandonado al hombre. Dios no ha abandonado al hombre, el que se alejó fue el hombre, nosotros nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y empezando por el paraíso, de que allá comieron cuando le dijeron que de este fruto no comerás. Y el pecado entró por los ojos, pero por esa codicia, no por el mirarlo, porque lo miraban, sino que porque codiciaron, ¿verdad? Aquello que Dios les había dicho, y cometieron pecado. Y ahí vemos nosotros que a pesar de que está, como decía, lo de la pandemia, no vemos esa bendición que Dios ha dado a través de la ciencia, como ha dicho que se iba a aumentar, de que ha puesto la vacuna, ¿verdad? Y nosotros debemos confiar a Dios, con vacuna o sin vacuna, de que Él nos va a proteger. Entonces, si la vacuna está ahí, por ejemplo, y yo tengo temor a ponérmela, ¿por qué no debo de confiar yo en Dios y mejor me la pongo? Si he recibido vacunas contra la varicela, rubiola, etcétera, etcétera, si me han puesto para la rabia, pues imagínense, hermanos, es una forma de decir yo debo de confiar en Dios, pues eso es lo que quiero decir. Uno debe poner su confianza en las cosas, en todo lo que está alrededor, en Dios, porque el plan del maligno puede estar alrededor nuestro, como sucede, ¿verdad? Todas las cosas. O vieron que a medianoche lo que le sucedió a este presidente de Haití, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo lo tiene Dios en control, pero mi confianza debe de estar en Dios, ¿verdad? Y de que Él está así como ha tenido cuidado
desde que la creó la tierra también ha suministrado, ¿verdad? Le dio provisión, ¿verdad? No le dijo al hombre, ya te vas a morir de hambre, ¿verdad? Sino que por este pecado maldigo la tierra, ¿verdad? Esas son las consecuencias del pecado. Y también ahí vinieron las enfermedades y ahí vino la sequía. Recuérdense que en todo ese tiempo y antes incluso del tiempo de Noé no llovía. Y ustedes lo pueden ir a leer a Génesis. No llovía. Dice que caía un rocío, pero no llovía. Hasta que vino el diluvio, era la primera lluvia que tuvieron los hombres. Y yo me acuerdo de las palabras que dijo la hermana Virginia Matos, que su hija, allá en el Perú, quedó abrumada, ¿verdad?, de que estaba lloviendo. No había visto lluvia, quizás en esa zona es tan escasa la lluvia, de que había caído en un temor de cómo caía la lluvia. Así el hombre nunca había, en esa época, había visto llover, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos por decir que somos nosotros tan frágiles ante todas las cosas grandes que puede hacer Dios, así como podemos haber sufrido un tornado, un huracán, un terremoto, un accidente, todo lo que está alrededor, pero nuestra confianza, como digo, siempre debe estar en Dios, ¿verdad? Y confiar en de que todas las cosas que suceden, confiar en que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios está tratando de darnos en esta enseñanza, porque Él siempre está tratando de cuidar de nosotros. Y vamos a ver unos ejemplos en su gran amor, en su gran misericordia de que está cuidando de nosotros, ¿verdad? Vemos aquí un ejemplo en el Salmo 145, siempre esta provisión o suministro. Dice el 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, dice. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, dice. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, dice. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, dice, y cantarán tu justicia. Fíjense que en el 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Así es la grandeza de Dios. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Imagínense que aquí hasta detalle que nos da la comida a nuestro tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Grande es Dios aquí, y se resalta en este salmo. Y esto se me viene a memoria lo que me dijo mi hermano cuando fueron a repartir comida allá en El Salvador. Que estaba un viejito ya acostado, ya se había quitado los zapatos, se estaba poniendo la camisa, según como he puesto yo unas fotos ahí en el grupo de la iglesia, en el WhatsApp, y que dijo, y yo que le había dicho a Dios que quizás pensando él que se iba a ir a dormir sin comer, y ellos llegaron ya no sé, parece que a las 9, 10 de la noche, parece que porque regresan a la 1 de la madrugada, de que le llevaron comida, y este anciano, que por decir vagabundo, que duermen en la calle, que están hundidos, ¿verdad? En su desesperación, él había dicho, como quien dice a Dios, yo me voy a ir a dormir con el estómago vacío. Yo no sé cuánto tiempo había pasado sin comer durante el día, o solo había tenido un alimento en el día, pero le dio gracias a Dios porque los hermanos llegaron a darle comida. Y ahí vemos un ejemplo de que Dios tiene una gran misericordia, y aquí lo sostiene Él, ¿verdad? De que Él es el que hace las cosas, ¿verdad? Dice, y tú les das comida a su tiempo, dice, ¿verdad? Su palabra. Y eso me viene a la mente de que Dios es tan grande y poderoso en todas sus cosas.
Aquí vemos nosotros que en esta parte siempre, en Juan 3, es la parte hermosa que está hablando de la provisión o prevención, ¿verdad? Como suministro espiritual, no solamente lo material, ¿verdad? Aquí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mejor provisión que Dios te tiene a ti que no conoces de Dios, o que estás conociéndolo para que esto te quede en el corazón, ¿verdad? Que esta es la mejor provisión que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Que Él nos amó, ese amor tan grande, como dije la vez anterior. ¿Quién va a dar a un hijo de ustedes? ¿Quién va a dar un hijo nuestro para que se salve el vecino, el que está en el vicio, ese mal encarado, ¿verdad? Ese que ni conozco de nombre, ese que a veces le hago malas miradas, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a sacrificar a nuestros seres queridos por alguien que hace la maldad, por decir, ¿verdad? Ya no se diga en México de tanto narcotraficante que hay allá matando a inocentes, ¿verdad? ¿Quién va a dar un hijo por uno de ellos? Pero Dios tan grande, ¿verdad? Que como dice, amó Dios al mundo, ¿verdad? Ese es el amor inmenso que tiene Dios, que dio a su Hijo para que muriera por nosotros y nosotros podamos tener esa vida eterna, como es su promesa grande ahí en el cielo, dice. Como dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino que para que el mundo sea salvo, dice, por Él. El que en Él cree no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice. Y eso lo sabe Dios, eso lo sabe Dios en cada uno de los corazones, ¿verdad? No es nosotros vamos a juzgar, este sí está condenado, este sí es salvo, este no. Eso no nos compete a nosotros el derecho de decirlo, eso lo sabe el Espíritu Santo. Entonces, como dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios que es Jesucristo. Amén, hermanos. Aquí vamos a entrar a la parte, esa parte que hablé de que es la administración de Dios, es lo que Dios tiene control, tiene ese reinado, ese gobierno, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos acá de que este mundo tiene su príncipe y tiene su Dios con minúscula, pero Dios lo permite porque tiene un propósito en todo. Recuérdense que el hombre falló por obedecerle a Satanás, ¿verdad? Por codiciar, ¿verdad? Ese fruto. Y así ya no se diga cuando como con Caín mató a Abel, ¿verdad? Y así como cuando David deseó a Betsabé. Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Bueno, dice Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, dice. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, dice. Y ven ustedes acá, hermanos, que buscando de Él nos puede sacar de esa angustia, de ese temor, de esa desesperación, de esa tristeza, de esa depresión, de ese estrés, por decir, ¿verdad? El querer pagar las deudas y no puedes. El querer salir de ese vecindario donde está rodeado de gente mala. De ese lugar donde puede haber cualquier cosa el día de mañana. Y nosotros tenemos esa confianza en que Dios está protegiendo al que le busca a Él, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos aquí en su palabra. Ahora bien, en 2 Corintios 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Pero ven qué es lo que dice al principio,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A quién se refiere esto? Aquí en Dios está en minúscula, no está hablando de Dios todopoderoso, sino que el príncipe, el Dios de este siglo, que va a cegar ese entendimiento para los incrédulos, es Satanás, es el diablo, ¿verdad? Pero eso lo permite Dios. Y lo que quiere Dios es que uno no debe escuchar entonces a este cegador, ¿verdad? Porque él solo quiere hurtar, matar, ¿verdad? Él quiere devorar, él quiere quitarte ese gozo. Está refiriendo al enemigo, ¿verdad? Él quiere que lo escuchemos nosotros a Dios a través de Jesucristo. Ahora bien, aquí está otro ejemplo. En Isaías 53 dice, en el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y aquí ya saben a qué se está refiriendo aquí, ¿verdad? Dice quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento, está hablando de Jesús, ¿verdad? Esta es una profecía de Isaías. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, de Dios, de nuestro Señor, será en su mano prosperada. Y aquí está como Dios en su reinado, en su gobierno, en su administración, porque Él lo quiere, está en su plan, hizo quebrantar y padecer a nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Pero en su voluntad está de que lo glorificó, ¿verdad? Y que su mano iba a ser prosperada porque Él ya venció este mundo. El mundo no tiene nada contra Él. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Amén, hermanos. Dice en el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿verdad? Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, dice, y llevará las iniquidades de ellos. Eso es Jesucristo que va a llevar nuestros pecados. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, dice. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Ven cómo ese plan de Dios se refleja en estos 3 versículos. Desde que Él creó el mundo, viene hablando en el Antiguo Testamento, muere Jesucristo, porque Él tiene ese cuidado, esa provisión y sujeto a su plan, sujeto a su gobierno, sujeto a su voluntad, como dice aquí en el versículo 10, ¿verdad? A la voluntad de Jehová será prosperada la mano de Jesucristo, porque Dios le ha dado el derecho de ser la mano derecha de Dios, por decir, porque Él está sentado a la diestra de Dios, y Él es el que va a venir a poner juicio a este mundo. Y esa es la voluntad de Dios, en el que ha hecho una provisión para nosotros, ¿verdad? Él nos ha cuidado desde el principio, desde que puso al hombre en la tierra, le dio todo gratis, lo puso en un jardín del Edén hermoso, con frutos, con animales que él tenía dominio. No había muerte entre animales siquiera, todo era armonía y paz. Media vez se rompió eso por la desobediencia del hombre, todo fue a mal. Pero Dios en su provisión nos ha provisionado a Jesucristo para su proyecto final, que Él quiere que nosotros seamos salvos, Él quiere que nosotros seamos obedientes, y Él quiere que nos apeguemos a su ley y que no hagamos caso a las voces del enemigo, al que te mete en tu oído el celo, el rencor, la envidia, ¿verdad? El pensamiento envidioso, el pensamiento de todo pensamiento malo, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, que lo sigamos a Él a través de Jesucristo, porque Él ha hecho todo esto en su gran plan, ¿verdad? En su providencia. Eso es lo que Él provee, en su providencia. Ese es el que Dios nos da, ¿verdad?
tiene ese propósito de Dios con todos nosotros, para que nosotros veamos cómo Él ha tenido ese cuidado, esa protección, esa prevención, ¿verdad? Esa provisión, ¿verdad? En todo su gobierno. Aquí vemos cómo esa providencia, le podemos decir, está a través de Dios en todas las cosas, desde la creación del mundo hasta que Él venga a juzgar la tierra. Vamos a ver acá, hermanos, ya vamos terminando. Siempre en este reinado, en este gobierno que Dios tiene, en su providencia, en 1 Juan 5 dice, en versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, que es Él. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, dice, miren cómo desde el Nuevo Testamento se remonta al Antiguo Testamento. Hijitos, guardados de los ídolos. En otras versiones habla guardado de las cosas que los apartan de Dios. Pero porque nosotros podemos idolatrar a una persona, a un líder, podemos idolatrar incluso a una vanidad, ¿verdad? Algo vano, pues. Podemos enfocarnos solo, por decir, a un equipo de fútbol, por decir, ¿verdad? Podemos poner en primer lugar el vicio, podemos poner en lugar al sexo opuesto, ¿verdad? Porque la gente se enfoca solo en una cosa y esas son las que apartan al hombre de Dios. Entonces podemos ver nosotros que aquí también está hablando de los ídolos que el hombre crea. Ni siquiera Dios ha puesto a Él hagan un ídolo, porque eso no quiere Dios, que nos fijemos en una imagen, ¿verdad? A adorarlo, a venerarlo, mucho menos que adoremos a personas, sean vivas o muertas. Imagínense que el hombre, solo el hombre, y lo podemos ver en los ejemplos de la Iglesia Católica, solo en la Iglesia Católica santifican o beatifican a los hombres muertos por sus hechos. Nosotros como hombres estamos santificando y beatificando a alguien para llamarlo santo. Y el único santo es Dios, y Él es el único que tiene derecho de hacer esas cosas, ¿verdad? Y nosotros, ha llegado el hombre en su gran ceguez de nombrar santos a los hombres muertos, y Dios es un Dios de vivos. Dios no quiere que ni siquiera hagamos imágenes, mucho menos que se beatifique, ¿verdad? Una persona, que se haga santo una persona. Eso es lo que Dios no quiere, que uno caiga en esto, ¿verdad? Guardados de los ídolos. Y vemos que acá en el Nuevo Testamento, en estas cartas, está reflejándose parte de lo que había dado en mandamientos al pueblo hebreo. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él nos puede sacar del camino errado en el que estás. Él nos puede sacar de ese camino en el que en tu propio, no, yo creo que esto es lo que me conviene. Yo quiero esta iglesia porque aquí me siento contento, ¿verdad? Eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que seamos seguidores en una iglesia, sino que sigamos a Cristo. Dios no, incluso Él no puso una iglesia, ¿verdad? La iglesia deberíamos de ser nosotros, con el Espíritu Santo, con Cristo viviendo en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, no que seamos apegados a una doctrina, apegados a un líder, a lo que dice esta persona o a lo que meten acá. Entonces uno no puede, dice, no hay que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice, reconócelo, dice en el 6, en todos tus caminos, o sea, en todas tus decisiones, en todas tus reacciones, ¿verdad?
Hay que reconocer que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que Él puede quitar todo ese miedo, ese temor, esa angustia, esa desesperación, esa tristeza. Él puede quitar esos celos, Él puede quitar esa desconfianza, Él puede quitar ese temor o ese de que no puedo salir adelante porque estoy encajonado acá en deudas o en esta situación, lo que sea, ¿verdad? Él dice, Él va a enderezar nuestros caminos, ¿verdad? Enderezará tus veredas, Él va a enderezar todo lo que nos aparte de Dios. Si buscamos el único camino que es Jesucristo, vamos en línea recta hacia Él. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Como siempre, ¿verdad? Eso es lo que ha tenido Él en su providencia, en su cuidado, en su provisión. De esta manera Él está gobernando y quiere que Él gobernarnos a nosotros, ¿verdad? Para hacernos un bien a nosotros mismos. Fíjense que Dios no se beneficia de que tú lo sigas, ¿verdad? Porque Él está siempre con nosotros, ¿verdad? El que se aparte es uno de Él. Pero Él no es como en el Facebook, denme un like, apóyenme aquí. O sea, Él es por su gran misericordia que Él quiere que sea salvo para que no tengamos esa vida eterna allá en el lago de fuego, como dice, ¿verdad? En el fuego eterno, esa vida, segunda muerte eterna, porque esta muerte va a ser terrenal, pero después va a haber una muerte eterna allá de sufrimiento. Se va a morir y morir inconstantemente, pero lo que quiere que tengamos esa vida de gozo, donde ya no va a haber más llanto, dice, ya no habrá más dolor, ya no va a haber más angustia, esperación, ¿verdad? Eso es lo que quiere Él. Pero teme a Jehová y apártate del mal, dice. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí está la provisión de Dios. Ahí está esa protección de Dios, ¿verdad? Ahí está esa providencia de Dios para con todos nosotros, ¿verdad? Aquí en Colosenses 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad, hermanos? De Jesucristo, gloria a Él. Dice, Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay aquí en la tierra, ya sean visibles e invisibles, dice. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y miren acá, por eso lo subrayo. Y todas las cosas en Él subsisten. En Jesucristo, todas las cosas en Él subsisten. Por Él están vivas las cosas. Por Él está el aire limpio, porque toda esta contaminación como no estuviera, ¿verdad? Todo es como estuviera intoxicado este aire. Él es el que limpia las aguas, ¿verdad? Él es el que da el fruto, el alimento, el que te da el sueldo. Él es el que te dio tu hogar, el que te dio tus hijos. Dice en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, como mencioné anteriormente. Él es la cabeza de todo este cuerpo que nosotros deberíamos de ser su iglesia, ¿verdad? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y ahí lo subrayo, porque con Él hallamos reconciliación. Y así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven, mis hermanos, cómo Él en su gran providencia, en lo que se llama providencia de Dios, Él tiene ese cuidado desde el principio, lo tiene hasta el final. Nosotros nacimos con esa providencia y vamos a morir con esa providencia.
porque Él lo que quiere es que estemos allá, ¿verdad? Que no suframos muerte, que no suframos dolor, que ya no haya llanto, que ya no haya lloro, que ya no haya sufrimiento, que ya no haya más enfermedad. Allá no van a haber vacunas ya, allá no van a haber más balaceras, allá no va a haber más huracanes, allá no va a haber más temblores. Fíjense que en mi país, hermanos, le llaman en la capital el Valle de las Hamacas. Imagínense, un país tan pequeño, del tamaño de los lagos más pequeños de Canadá, 21,000 kilómetros cuadrados, y tiene 35 volcanes. Solo tiene alrededor de la capital, tiene tres volcanes, la capital. Eso, por eso le llaman el Valle de las Hamacas. Y suceden miles y miles de temblores que la gente ni siente. Cuando vienen a sentir ese temblor, esos temblores vienen a ser una catástrofe allá en El Salvador. Pero por Él, en su gran misericordia, es que nos hace recordar: mías son las cosas, ¿verdad? Mías son las cosas. Y Él es el que tiene control de todo, y nosotros solo debemos de confiar en Él, así como en todas las cosas, ¿verdad? No hay que tener temor, hay que confiar en Él, hay que creer en esa providencia que Él tiene, ¿verdad? Que Dios tiene, que Él tiene cuidado desde que creó este mundo y que nos quiere allá, ¿verdad? En un mejor país, en un mejor cielo, en un mejor mundo, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de emigrar, porque vamos a estar mucho mejor que acá. Amén, hermanos. Este era el mensaje de ahora, hermanos. Vamos a orar. Siempre tengo de la hermana Virginia Matos, a petición de su hijo, que ya tiene un boleto comprado para venir a visitarla. Y también tengo peticiones para los que tienen temor de las vacunas. Yo ya voy a tener mi segunda este 20 de julio. Marina Cárdenas dice: orar por mi hermana naciera, esposo, hijo. Por mi hermana naciera se llama, por su esposa y por su esposo e hijo. Y también me pidieron por las vacunas, para que se quite ese temor. También estoy siempre orando por mi hija. Todavía no hay resultado de ella, no se ha tomado ni siquiera ese examen que le llama MRI o MRI. No sé cuándo lo va a tener, mucho menos el diagnóstico, pero confío en Dios que Él tiene un propósito en todo, como he dicho, porque no se sabe si es tumor o quiste los que tiene, y si tiene saturado el hígado, como he dicho, de grasa, pero Dios es grande y poderoso, que yo sé que Él tiene control de todo, y sabe lo que hace. Y vamos entonces a orar por estas peticiones, por las soluciones por las peticiones para que Dios haga, podamos otra vez reunirnos y peticiones en general. Padre Santo, Señor bendito, glorificado Señor, sea hacia ti el honor, la honra y la gloria. Gracias por este tiempo. Que tu palabra se atesore en nuestros corazones. Seas tú glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre mío bendito, que seas tú, Señor, dándonos esa paz, dándonos, Señor, ese gozo, dándonos, Señor Santo, esa tranquilidad, esa confianza de que tú estás con nosotros. Buscamos de ti, Señor. Sabemos que somos imperfectos, Señor, que tenemos muchos defectos, Señor, que tenemos muchas fallas. Pero te pedimos en el nombre de Jesucristo que sea tu misericordia con nosotros, Señor. Seas tú perdonando, limpiándonos, Señor, de todo pecado. Seas tú, Señor, por nuestras necesidades, por la falta de trabajo, por la falta de aquel dinero para pagar las deudas, Señor, por la incertidumbre de mañana, Señor.
Pedimos, Señor, que durmamos confiados en ti, Padre Santo bendito, de que tú estás cuidando de nosotros, aun cuando dormimos, cuando aún ni sabemos qué está alrededor nuestro y nosotros no estamos ausentes de nuestro cuerpo, porque estamos profundamente dormidos, Señor. Pero en ti confiamos, Señor, de que tú estás alrededor nuestro, Señor, cuidándonos. Gracias, Señor amado, por cuidar de cada uno de los que se conectaron, de todos nuestros hermanos en la iglesia, por todos aquellos, Señor, que se han conectado desde allá de Colombia o de Cuba, Señor, en nuestros países, allá en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, Señor, en Guatemala, en México, Padre Santo, allá en Estados Unidos, Señor. Padre bendito, te pedimos a ti, Señor amado, te pedimos, Señor, por las peticiones de la hermana Marina Cárdenas. Señor Santo, te pedimos, Señor, por su hermana Naciera, dice, por su esposo y sus hijos, Señor, para que seas tú la bendición, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, de todo lo que ellos te piden, necesitan, Señor, y que ellos reconozcan que tú estás, Señor, haciendo la obra, Padre Santo bendito. Te rogamos, Señor, tú eres el que hace la obra, porque tú eres el del poder, Señor. Tú eres Dios, el que bendice, el que cuida, el que protege, Señor Santo. Te pido también, Señor, por la hermana Virginia Matos, que su hijo quiere venir a visitarla, Señor, y que seas tú prosperando ese viaje, Señor, que seas tú bendiciéndolo y poniéndolo en gracia, Señor, para que pueda venir a ver a su mamita, Señor Santo. Te pido por mi hija, Señor, en su salud, por su hígado, Señor, en todos sus órganos internos, en todo su salud, Señor, para que seas tú obrando también en ella. Y te pido por todos mis hermanos, la iglesia, Señor, por todas sus necesidades, por los que traen tu palabra, Señor. Bendice a sus familias, sus hijos, Señor Santo. Seas tú, Dios mío, con los pastores en su salud también, Señor. Bendice el ministerio, Señor. Seas tú, Dios mío, poderoso Padre, en cada uno de los hermanos ancianos también, Señor. Bendícelos, Padre amado, bendito. Tú conoces todas sus necesidades, Señor. Te puedo poner todos los nombres, Señor, pero tú conoces cada uno, Señor, de sus necesidades, de sus achaques, de sus debilidades, Señor, pero tú eres su fortaleza, Padre Santo. Y así te pido por cada uno de sus parientes, Señor, Padre Divino, en cada uno de nuestros países, así como en Colombia, en Perú, Señor, allá en Argentina, en Chile, Señor, en Ecuador, Padre mío bendito, en toda Sudamérica, Señor. Te pedimos, Padre mío bendito, allá en Panamá, Señor Santo, en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, Padre Santo, allá en El Salvador, Señor, en Guatemala, en México, Señor Santo, aquí en Estados Unidos, Padre bendito. Seas tú trayendo paz, Señor, seas tú trayendo bendición, Padre Santo. En Canadá, Señor bendito, en todos los países del mundo. Te pedimos, Señor, por Israel, siempre que lo bendigas. Y pongas tú, Señor, tocando esos corazones en los países alrededor, Señor. Tú que eres el verdadero Dios, Padre Santo. Seas tú en cada una de las necesidades, Señor. Te pedimos también por todo, Señor, allá en Cuba, Padre bendito. Te pedimos por todas esas desesperaciones que están sufriendo también en Haití, Señor. Padre amado, hemos venido aquí, Señor. Tú conoces todas nuestras necesidades, Señor. Y seas tú siempre nuestra provisión, Señor. Seas siempre nuestro sustento, sea material como espiritual, Señor, a través de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Glorificado sea tu nombre. Gracias por este tiempo. Y bendice a cada uno de los que oyen este mensaje. Y si no te conocen, Señor, te pido por ellos para que tú toques sus corazones, Señor, y que reconozcan a Jesucristo que eres el único intermediario para llegar a ti, Señor, y recibir bendición y tu misericordia y tu promesa, esa promesa grande ahí en el cielo, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor amado, y a ti el honor, la honra y la gloria. Voy a dejar los hermanos unos minutos con unos coritos y
Dios los bendiga a todos.